Bueno, muy buenas tardes, gracias por venir a esta charla. Ahora lo dejamos con Carlos Méndez en Yo sé Kung Fu, si Neo fuera Blue Teamer usaría esto. Así que gracias, Carlos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahí va. Hola, hola. Ahí está. Uh, Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Carlos Méndez y yo vengo a presentarles Yo soy Sofu. Si no fuera Blittirmer usaría esto. La idea de esta charla surge desde una búsqueda personal, un poco de entender qué son los modelos de inteligencia artificial y qué es sobre todo el protocolo MCP de Anthropic y cuál es su uso y para mí cuál es un potencial uso dentro de lo que es ciberseguridad y dentro del Blue Team, que es a lo que me dedico. A ver, che. No me abole ya esto. Ahí está. Bueno, ante todo, las tecnologías que voy a mostrar no me pertenecen, ¿sí? Yo no he creado el proyecto. Lo que he hecho yo es una implementación. Esto me parece fundamental explicarlo porque me ha pasado que después me dicen, che, ¿y cómo hago esto en este proyecto? Y yo le digo, no sé, yo no lo hice al software. Le estoy dando otro uso. Originalmente estaba pensado para SAP, así que para que, un pequeño disclaimer, digamos, de abrir el paraguas. Y bueno, me presento brevemente. Trabajo en Visma como analista de ciberseguridad, ¿sí? También como consultor externo. Y me gusta muchísimo, me interesa muchísimo todo lo que es la investigación. Me llama mucho la atención aprender sobre todo lo que es a mejorar los sistemas de detección y a la prueba, digamos, más que nada a lo que es la prueba y el error. Me gusta desplegar laboratorios y bueno, hacer cosas ahí. Así que bueno, primero vamos a hablar de conceptos básicos que por ahí capaz ya todos los tienen. De hecho, ayer hubo varias charlas que hablaron de esto, pero bueno. La idea es un poco refrescarlo para que entiendan de dónde viene la búsqueda, ¿sí? Primero, ¿qué es un LLM? El LLM es Large Language Model o modelo de lenguaje grande, que es un sistema literalmente que lo que hace es traducir una entrada en lenguaje natural, como hablamos nosotros, a otra salida de lenguaje natural también. En el medio, ¿sí? Tenemos lo que es todo este sistema de componentes, por así decirle, ¿sí? Donde tenemos, por ejemplo, un tokenizador que lo que hace es descomponer cada una de las palabras que nosotros introducimos con lenguaje natural en tokens que representan a esas palabras, y a través de esto va creando una matriz, ¿sí? Una matriz superpuesta de vectores. Imagínense un cubo con un montón de alambres dentro, cruzándose unos con otros, y eso lo que hace es empezar a determinar relaciones entre los distintos tokens, lo cual termina conformando la semántica de las oraciones que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando interactuamos con ChatGPT, lo que estamos haciendo literalmente es transformar el lenguaje natural a tokens y viceversa, ¿sí? Para obtener la salida. Si acá ven, por ejemplo, lo que están viendo es la tokenización BPE o Bait Pair Encoding, que es lo que usa ChatGPT actualmente, que lo separa en pares y de esta forma va aprendiendo a inferir cuál es el par que sigue y de esta forma va construyendo las palabras y las frases que nosotros entendemos. Entonces, de esta forma es que se entrenan los modelos, literalmente aprendiendo a realizar estos cálculos de inferencia, ¿sí? Matemáticamente hablando. Nosotros
necesitamos respuestas coherentes y relevantes. Por eso es que le damos al modelo la capacidad de razonarlas, ¿sí? Y devolvernos una respuesta que nos sirva. Esto es crucial, sobre todo en nuestro campo, en ciberseguridad, porque un número mal puesto, un hash mal puesto, una dirección IP mal puesta, un nombre de dominio mal puesto, ¿sí? Y toda nuestra estrategia de ciberseguridad se va al diablo. Y ustedes dirán, todo muy lindo, pero ¿dónde está la ciberseguridad? Ya vamos a eso. Un problema que tenemos con los modelos y los tokens es la ventana de contexto, ¿sí? Que significa que es el límite de la cantidad de tokens que puede manipular el modelo en cada una de las iteraciones que nosotros hacemos. Si ustedes han visto los modelos de inteligencia artificial, todos tienen parámetros en el nombre, por ejemplo, 32B larga, 100K, 8K. Se refieren normalmente a la cantidad de parámetros, cuando hablamos de billones de parámetros, y cuando hablamos de miles, como en este caso vemos acá al lado de los números, es la cantidad de tokens que puede manejar. Entonces, si hacemos un poco de lógica, nos damos cuenta que la cantidad de tokens directamente indica cuántas palabras le podemos escribir al modelo, y en función de eso, qué tanto nosotros vamos a poderle pasar de información y que nos devuelva información. Y ustedes dirán, ¿y todo esto como que por ahí mucho, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque esto es puro técnico, es infraestructura, es cómo funciona un modelo de inteligencia artificial. La realidad es que nosotros en ciberseguridad necesitamos, aparte de que sean respuestas coherentes, necesitamos también de que el modelo nos devuelve una gran cantidad de información, sobre todo cuando le damos la tarea, como en el Blue Team, por ejemplo, de revisar logs. Y acá viene la segunda parte de por qué esta implementación. Nosotros en ciberseguridad, en defensivo, tenemos lo que se llama la pirámide del dolor, que es un concepto que busca ilustrar cómo nosotros podemos lidiar con un atacante. Empezando desde la base hacia arriba, nosotros tenemos distintos componentes, distintos artefactos, ¿sí? Que conforme nosotros los vayamos pudiendo manejar, le vamos a ir haciendo la vida imposible al atacante. Creo que no lo podría haber explicado más argentino posible, pero es así. Por ejemplo, si nosotros bloqueamos un hash, es tan simple para el atacante como cambiar una coma en el código, volverlo a compilar y ya nos salteó el bloqueo por hash. Si le bloqueamos un IP, es tan simple como irse a buscar otra IP, rotar de IP, cambiar de VPN, cambiar de VPS, lo que sea, y lo vuelve a seguir haciendo. Un dominio, peor todavía, bloqueamos un dominio, supongamos bloqueamos un top level domain, y el atacante va y se genera un DGA, un Domain Generated Algorithm, o sea, un dominio generado por algoritmos, aleatorio, que no lo podemos bloquear tampoco, no podemos tampoco inferir cómo va a ser el próximo dominio que va a generar aleatoriamente. Y de ahí para arriba, si ustedes se fijan, y empezamos ya a bloquear otro tipo de cosas, o empezamos a lidiar con otro tipo de cosas, se va volviendo más difícil para el atacante sortear nuestros bloqueos, ¿sí? Por eso la pirámide del dolor dice de que la parte más alta, ¿sí? Que dice top, es los TTPs. Cuando nosotros aprendemos a lidiar con los TTPs del atacante, no necesitamos bloquear tantos hashes, IPs, dominios y artefactos de red, porque nosotros vamos a poder trabajar, ¿sí? Atacando directamente a la técnica, a la táctica que está utilizando. Entonces, la idea de esto y de por qué usar inteligencia artificial o por qué integrarla en este tipo de proyectos es porque nosotros necesitamos realizar procesos repetitivos constantemente. No podemos agarrar y bloquear manualmente una lista de 100 direcciones IP, una lista de 100 hashes, una lista de, no sé, 100 dominios. Necesitamos automatizarlo para, sobre todo, mejorar, ¿sí? Estas estadísticas, que son el MTTD y el MTTR, que serían Medium Time to Respond y Medium Time to Detect, que son el tiempo medio que se requiere para detectar una amenaza y para responder ante la misma, y para mejorar la utilización de los recursos disponibles, porque a nadie le sobra el dinero. La realidad es que cuando las empresas quieren implementar IA, se encuentran con este problema de que la adopción de la inteligencia artificial no es tan sencilla como parece. Lo he vivido en carne propia en este proyecto, ¿sí? Y sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, donde, por ejemplo, implementar o automatizar procesos requiere contratar a alguien con el suficiente seniority para entenderlos, a los procesos primero, y después para poderlos traducir en acciones automatizables con inteligencia artificial.
Tampoco tenemos control sobre el manejo de esos datos, porque nosotros estamos entregándole la soberanía de los datos a ChatGPT, a Anthropic, a Grok, no sé, a la que sea que usen, ¿sí? DeepSeek, la que sea, le estamos pasando datos privados de la compañía, ¿sí? Supongamos que ustedes le pasan, no sé, un memo y quieren que se los resuma, ya están entregando un montón de data confidencial. Direcciones IP, estructura, infraestructura interna de la compañía, nombres de empleados y otras cosas más que quedan guardadas ahí. Y capaz que acá, por ahí, tanto no pesa porque decimos, bueno, está toda una zona medio gris, medio verde con la legislación, pero por ejemplo en la Unión Europea no podemos, tenemos una política muy fuerte que regula constantemente cómo se manejan los datos de los usuarios, entonces no se puede, ¿sí? Y también porque hay sobre todo una gran curva de aprendizaje, ¿sí? Y resistencia cultural a adoptar inteligencia artificial. No, que si yo hago esto me va a quitar laburo, si yo hago aquello se va a romper todo, si le dejo acceso a la IA a esto, capaz hace cualquier cosa. Entonces, bueno, hay como toda una resistencia, hay todo un problema con esto. Entonces, como la herramienta ideal no existía ni existe, dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con lo que hay actualmente. En ese momento, ¿sí? En noviembre del año pasado aparece Anthropic, ¿sí? Con el protocolo MCP. En noviembre de 2024, ¿sí? Lo presentan y ahí es cuando yo empiezo a investigar y a probar eso. Y eso es lo que le da un poco el nombre y la lógica a esta charla. El MCP es una capa de abstracción que, como el tokenizador, ¿sí? Y como los LLMs, traduce el lenguaje natural a operaciones, ¿sí? Simples. Ayer hubo una charla muy interesante de pentesting en la que un colega había creado un sistema, un servidor de comando y control puro y exclusivamente hecho con MCP, y lo que hacía era escribir literalmente en un chat, dame los nombres de usuario, y el MCP server generaba el código y lo ejecutaba en PowerShell en el computadora de la víctima y obtenía los nombres de usuarios, todos ordenaditos, muy, muy bonito todo, y lo cual hacía de que potencialmente las empresas que se dedican al RAS, o sea, Ransomware as a Service, puedan desplegar este tipo de tecnologías con nada de costo técnico. O sea, que no requiere que el atacante tenga una gran capacidad técnica para llevarlo a cabo. Entonces, el MCP es como darle poderes al LLM, porque lo que hacemos es darle la capacidad de traducir nuestras peticiones y nuestras consultas a operaciones automáticas. Este gráfico que ven acá está en la página del protocolo justamente, o sea, está en la documentación oficial. Si se fijan, del lado izquierdo tenemos las aplicaciones de inteligencia artificial, ¿sí? Por ejemplo, los chats, y tenemos también los IDE. Y del lado derecho tenemos otras herramientas que podríamos necesitar usar con estas otras. El MCP lo que hace es trasladar esa implementación, esa interfaz, hace de interfaz entre estas dos herramientas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? ¿Sí? Tenemos varias integraciones disponibles actualmente, tanto en mercados oficiales como en alternativos, que son plug and play, parecen, porque literalmente hay que agregar la herramienta y empieza a hacer magia, entre comillas. ¿Sí? Permite usar cualquier modelo, ¿sí? Tanto uno corriendo localmente para el que tenga un server en su casa con 4 placas de video y cosas así, o remoto y alquilar, ¿sí? Servicios de terceros. También tiene soporte para múltiples lenguajes de programación para crear sus propios clientes para el protocolo MCP. Y utiliza JSON RPC, que la verdad que es muy sencillo de entender y no hace falta que me explaye más sobre eso. Ahora, ¿cuál es el downside del Model Context Protocol? No hay mecanismos sólidos de autenticación. Actualmente lo que hay que hacer es traer otro sistema, ¿sí? Para autenticar aparte del MCP. O sea, hay que poner una barrera entre el MCP y el resto de recursos con los que va a trabajar. Ya hay vulnerabilidades de per se en el protocolo, en cómo funciona, ¿sí? Por ejemplo, podemos envenenar al LLM, podemos envenenar el prompt, podemos hacer inyecciones de prompt y otras cosas más. Y es también vulnerable a los problemas de seguridad del modelo. O sea, si el modelo tiene vulnerabilidades, el MCP también las va a tener porque literalmente le está dando como poderes. Ahora, ¿qué más falta de todo esto? La orquestación. En Blue Team nosotros tenemos normalmente sistemas que orquestan automáticamente las respuestas. Esto se hace porque si tenés una persona, 2 o 3 trabajando en un SOC, ¿sí? Monitoreando, y entran 100 alertas, no podés pretender que esas 3 personas hagan el trabajo para 100 alertas así, ¿sí? Entonces, para eso existen sistemas orquestados que actúan automáticamente en función de determinados parámetros. Vos le decís, bueno, esta alerta X se repitió, no sé, 50 veces. ¿Por qué?
¿Qué pasó? Bueno, mejor que el analista se ponga a ver por qué pasó, por qué se está repitiendo 50 veces la alerta, y que el otro lo haga el sistema, ¿sí? Eso se llama SOAR. Acá yo necesitaba algo como un SOAR, pero no existe un SOAR para IA. Entonces dije, bueno, vamos a ver, y justo encontré N8N en realidad, encontré Shuffle, y me di cuenta que tenía que poner plata. Y dije, todo muy lindo, pero yo estoy investigando y no me está agarrando nadie esta investigación. Entonces digo, vamos a tener que seguir buscando. Y encontré Flujo, que es una herramienta que creó un chaboncito muy capo de Alemania, que se llama Mario. Y Mario hizo Flujo, ¿sí? Yo lo encontré y nos encontramos y bueno, apareció. Cuestión que, ¿qué hace Flujo? Flujo está basado en TypeScript, ¿sí? Es una interfaz web que ahí les voy a mostrar después. Y lo que hace es, tiene un montón de clientes, ¿sí? Embebidos, permite cargar MCPs hosteados en Docker, MCPs hosteados en Python, hechos en Python, perdón, y los de TypeScript. Yo elegí usar TypeScript porque son los que usa él, y él está bien ducho en TypeScript, y lo hizo en TypeScript, y dije, si él lo hizo así es porque debe andar muy bien. No me voy a poner a contrariar al creador de la herramienta. Si él lo hizo así, lo hizo así. Entonces, esto es lo que hace Flujo. Orquesta distintos clientes de MCP, ¿sí? Permitiendo conectar varios al mismo tiempo, simultáneamente, y orquestarlos no solo con uno, sino con varios, ¿sí? Con varios modelos de lenguaje. Esta es más o menos la arquitectura de lo que después hice con Flujo. Si se fijan, acá tenemos el modelo. No quiero que me pase la gran... Voy a bajar acá. Tenemos el modelo, ¿sí? Como tal, que puede estar corriendo localmente a través de, por ejemplo, Olama, LMstudio o cualquiera de esas aplicaciones, o online, con una API. Tenemos el chat, ¿sí? Que hace de interfaz entre todos los clientes MCP y los servers, y después tenemos cada server. Bueno, en este caso yo puse ahí uno solo como para que entiendan la lógica, pero no voy a poner uno por uno de cada uno. Y después las opciones y las funciones que tiene cada uno, ¿sí? La idea era que se pudiera hacer lo mismo que haría un mini SOC, por así decirlo, pero que lo haga de forma automática. Entonces, Wasu, por ejemplo, tiene una API, es gratuito, es open source, entonces dije, me cae bien, vamos a usarlo. Después, para lo que es inteligencia de amenazas, le puse Shodan y le puse Virus Total, y también después para el modelado de amenazas le puse Mitre, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo le puse? Bueno, son todos MCP servers, ¿sí? Por ejemplo, hay un MCP server que hace de interfaz entre un lenguaje natural como el nuestro, un chat, y la API de Virus Total. Shodan, lo mismo. Mitre es un proyecto de un tipo que mapeó todas las tácticas y técnicas de Mitre y las guardó como en digamos como una biblioteca, como una base de datos, y el MCP lo que hace es consultar esa base de datos constantemente. Entonces puede mapear cuando vos le preguntás, che, alguien me escaneó la red, ¿qué sería eso? Bueno, y ahí el modelo le pregunta, el MCP le devuelve. Eso es un intento de reconocimiento. Después tenemos en Wasu, que ahora ha lanzado una última versión que no estoy usando, pero que lo que permite es hacer un hot reload. Entonces nosotros podemos cambiar opciones y cosas en vivo, on the fly, y no hace falta reiniciar todo el server para que funcione, sino que automáticamente carga los cambios. Y tiene de todo, literalmente. Wasu tiene de todo. Tiene sobre todo cumplimiento, el escáner de vulnerabilidades. Tiene los benchmarks para saber qué tan seguros son las implementaciones de sistemas que tenemos. Y después tenemos Active Directory. Ese es el más, como, por así decirlo, como uno de los más críticos, porque le da acceso al modelo de lenguaje a manipular objetos dentro del Active Directory. Tanto grupos como OUs, usuarios, dispositivos, políticas, GPOs, todo. Es medio siniestro. La verdad es medio siniestro, pero bueno, nada, acá yo le di permiso de lectura nomás, no puede cambiar nada, así que no se haga loco. Después tenemos allá la base de conocimiento. Estos son literalmente bases de datos nomás, que lo que tienen guardado adentro son las interacciones de lo que va realizando el modelo junto con los MCP servers, y va guardando los resultados acá en función de lo que necesite. ¿Esto para qué? Para evitar tener que estar preguntando constantemente, esperando una inferencia, o sea, que el modelo razone y me dé una respuesta cuando la puedo ir a buscar acá si ya está. Ahora, el problema es que nosotros acá en un SOC generamos miles de millones de documentos de información a cada momento. El SIEM solo debe tener fácil más de 1 millón de eventos y cosas raras.
Entonces imagínense tener que estar documentando eso constantemente, no se puede, ¿sí? Entonces solo documenta lo que se interactúa con el chat. Las alertas y todo lo que se va generando no queda guardado claramente 2 veces. Está guardado en el SIEM. Si de última se necesita, va y le pregunta y dice, che, ¿qué onda esto? Y bueno, entonces, la implementación de flujo con el MCP y el LLM lo que hace es priorizar. Y acá vuelvo a lo de la pirámide. Permite priorizar de que nosotros nos enfoquemos en cosas avanzadas, como ver las tácticas, las técnicas y los procedimientos que usa el atacante, y no en bloquearle un IP, en bloquearle un hash, bloquear un dominio, sino que acá lo que hacemos es enfocarnos en ver qué hizo el atacante, por ejemplo, en nuestro sistema y tratar de mapear el paso a paso de un ataque, ¿sí? También lo que tenemos es que la idea de esta implementación es que sea para pequeña y mediana empresa. No vamos a desplegar esto en un entorno gigantesco, ¿sí? Hablando de más de, no sé, 5.000 empleados o cosas así, porque estaríamos excediendo claramente sus capacidades. Entonces esta idea surgió más que nada porque como me dedico un poco también a lo educativo, me gusta ayudar a la gente que está empezando o que está metiéndose un poco en ciber, es que sirva también un poco de copiloto, de acompañamiento a cuando alguno está con duda y dice, me llegó este escaneo de red, pero esta dirección IP no tiene ninguna reputación maliciosa. ¿Qué hago? ¿Bloqueo la IP o no la bloqueo? Entonces, bueno, ahí es donde este modelo tiene su gracia, porque no solo que va a comprobar la dirección IP, sino que a la vez también puede agarrar y darte un insight valioso, de decir, no bloquees eso, ¿viste? No toques eso porque vas a ser bardo. Entonces, ¿cómo lo hice? Usamos el SDK de TypeScript, ¿sí? Para generar los clientes y los MCP servers, ¿sí? Para esta implementación. Ubuntu, para que corra Flujo, que es un proyectito, la verdad que es muy ligero para todo lo que hace. Documentación y Cursor AI para vibe coding, porque yo no soy programador, ¿sí? Y para reparar los errores de cada uno de los servidores y todo lo que fui haciendo. Y la idea era usar un modelo local, pero bueno, probé varios y la realidad es que en una computadora común como esta o como cualquier otra que uno pueda tener en su casa, excede claramente la capacidad. Entonces, para propósitos prácticos, usé la API de Cloud y la API de ChatGPT. Por eso está explicado ahí. Por la duda que digan, pero... Y bueno, si usted tiene una compu así, úsenla. Yo no. Entonces, bueno, la idea de esta demo entonces es mostrar cómo, con un prompt, nosotros podemos correlacionar alertas de fuerza bruta, por ejemplo, y mapear esas tácticas, técnicas y procedimientos, obtener información de alguno de esos indicadores a través de las fuentes de inteligencia, ver usuarios y membresías en Active Directory, por ejemplo, y un pequeño playbook de cómo resolveríamos un incidente. A ver. Siento que fui volando, que pasé así como súper... pero bueno, a ver, dame un segundito. Les voy a pasar a mostrar ahora. Ahí está. Les quiero mostrar esto primero antes de mostrar la demo. Bueno, esto es la interfaz de Wazoo, ¿sí? Para el que no la conoce, esa es la interfaz. El entorno que preparé para esto son literalmente un dominio, ¿sí? Un dominio local corriendo en un server en Windows con 2 computadoras conectadas a ese servidor. El domain controller hace también de DNS para las otras 2 computadoras, ¿sí? Y también se autentifican contra ese dominio. Wazoo está montado en los 3 equipos, en las 2 computadoras y en el dominio, en el domain controller. Y bueno, lo que yo hice fue hacer una simulación de ataque y después preguntarle al modelo si era capaz de resolver el incidente y darme la respuesta correcta de qué es lo que sucedió. O darme un pequeño detalle, ¿sí? Entonces, cosas cruciales que tuve que hacer para poder hacer esto, por ejemplo, aprender a mapear y aprender a revisar los orígenes de los datos.
Por ejemplo, nosotros acá podemos ver alertas. A ver. Está, se tiene que recargar. Tenemos que poder ver de dónde están guardados los índices, dónde están guardados los datos que nosotros vamos a revisar para que el modelo los encuentre, porque si nosotros le pedimos que lo haga automáticamente, no lo va a hacer. ¿Sí? Uy, ¿cómo se complica esto? Ahí va. Entonces, che, qué complicado. Lo voy a espejar mejor porque si no, no veo nada. Ahí va. Bueno, acá no hay muy buena conexión de red, pero ahí va a cargar. ¿Hasta acá me van siguiendo más o menos lo que dije? Sí, sí. Técnicas, tácticas y procedimientos. Eso es. Nada. Uy, Dios mío. Un plato de sopa para internet. A ver. Bueno, por estas cosas que grabé la demo antes de venir, por las dudas si pasaban estos tipos de cosas, que no andaba bien la red, para que lo pudieran ver funcionando. Pero bueno, la idea es mostrárselos en vivo. Bueno, mientras tanto les muestro algo que está corriendo localmente, que eso sí les puedo mostrar y que no va a haber demora, que es flujo. Este es flujo, ¿sí? Esta es la herramienta. Si ustedes ven, es una aplicación muy común, ¿sí? Nada fancy, no hay muchas cositas muy lindas. Pero, por ejemplo, permite cargar los modelos. Acá ustedes pueden cargar, por ejemplo, ven, distintos modelos de inteligencia artificial. Pueden poner ChatGPT, pueden poner Cloud, pueden poner la cantidad que quieran y después los pueden orquestar al mismo tiempo a todos también. O sea, no es que necesariamente tienen que usar uno u otro. Pueden usar todos juntos si quieren. Por ejemplo, un uso bueno de esto sería, por ejemplo, tener un modelo local chiquitito, esos modelos Tiny que pesan, no sé, 2 gigas, que lo puedes correr en tu computadora para hacer resúmenes, por ejemplo. Entonces, antes de que gastar una llamada a la API de ChatGPT que te cobran $1, creo, y que tiene un límite también de cantidad de tokens y un límite a la cantidad de requests que uno puede hacer por minuto, lo pueden correr localmente y decirle, che, todo este resumen ejecutivo, resumilo vos. Y si lo das a un modelo local, que sabes que resumir algo lo va a hacer muy fácil, ¿sí? No se va a complicar la vida. Después tenemos la parte de los MCPs, donde ustedes pueden cargar los servidores MCP que quieran. ¿Sí? Acá estos son los que estoy usando yo. Si se fijan, están todos localmente dentro de la computadora de la máquina virtual de Ubuntu, que es esta que está aquí, ¿sí? donde está corriendo en ese momento flujo. ¿Sí? Y cada vez que ustedes cargan acá un MCP server, ¿sí? Lo pueden probar. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del de Wazoo, ¿sí? La herramienta tiene una opción para que ustedes hagan un clic en el server y después pueden ver las herramientas que tiene disponible ese servidor. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, por ejemplo, le pido al modelo que me diga cuáles son los agentes que tenés disponibles y va a utilizar la primera herramienta, que es esta, Get Wazoo Agents, ¿sí? Y me va a devolver, acá la pueden probar, le pueden dar parámetros distintos y pueden probarlo. A ver. Estamos mal de internet. Y encima me está dando sin autenticar, pero bueno. A ver, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a cortar esto. Lo levantamos de vuelta. Ahí está. Vamos a esperar un ratito ahí que carguen los servers. Después tenemos, bueno, mientras tanto que esto cargue, les muestro acá, a ver si me permite. Estos son los flujos que hay disponibles. Los pueden armar gráficamente, literalmente. Yo acá armé varios porque, bueno, hice distintas cosas según donde los fui presentando. ¿Sí? Pero, por ejemplo, el que armé para hoy
sí, es esto, más o menos. Lo que ven acá es la orquestación entre los distintos modelos, que son 2, y los distintos MCP servers de cada una de estas interacciones. Esto es como un SIEM, ¿sí? Esto es como un SOC. Entonces, cada uno de estos tiene instrucciones, ¿sí?, de cómo utilizar cada herramienta según lo que necesite encontrar. Y las líneas que ven entre cada uno, esas líneas de puntito que se mueven, son las interacciones que puede tener cada uno. Entonces esto es como un funcionamiento como por agentes. Entonces, por ejemplo, yo le pido una alerta X, ¿sí?, ya lo van a ver ahora cuando termine de cargar, pero yo puedo pedirle al nodo de comienzo, donde llega la primera interacción con el chat, y literalmente replica el movimiento de un SOC. Le llega a un analista SOC nivel 1, que va a hacer un triage de las alertas, y va a derivar según corresponda a los demás, ¿sí? Después tenemos uno de YAM, que lo que hace es revisar el Active Directory. Después tenemos el de CTI, que está acá. ¿Sí? Y después tenemos ahí los MCP, que en este caso son Shodan y Virus Total, que nos van a devolver información sobre distintos IOCs que tengamos. Después tenemos este, que es el que gestiona toda la base de conocimiento, todo lo que va sucediendo con los demás, lo va sistematizando, como se dice, acá en estos servers donde va guardando toda la información. Y después abajo tenemos el analista L2, ¿sí?, que sería un analista un poco más avanzado, que es el que tiene el acceso al SIEM y que puede revisar el SIEM y también puede recibir información de todos los otros agentes. Y también le puede pedir al IAM, por ejemplo, que le dé información sobre un usuario en específico, y puede permitir también preguntarle otra vez y derivarlo al SOC L1 si considera que la consulta no es adecuada. A ver si esto ya anda. Vamos acá. Ya terminó de cargar. Vamos a ver ahora. A ver. Ahí ven, ahí me devolvió la API de Wasu, me devolvió todos los agentes. La vemos así a la respuesta, pero si la queremos ver crudo, como llega con JSON, no sé por qué se va el cursor cada vez que toco. Ahí va. ¿Sí? Y acá, si se fijan, acá están mostrando todos los agentes disponibles. Ahora, acá en la versión, en la parte del chat, ¿sí?, nosotros le podemos acá preguntar, ¿sí?, en este caso, yo voy a replicar esta misma pregunta que le hice antes, se la hice literalmente hace una hora, para que la puedan ver. La voy a copiar y la voy a pegar exactamente igual para que vean cómo funciona. Bueno, esto también tiene, esto está corriendo en una máquina virtual, ¿sí? Y tiene su demora, o sea, tiene su demorita. Capaz que corriendo en una compu física no se demore tanto, pero bueno, en una máquina virtual sí se demora un toque. Y de hecho, esto, por ejemplo, ven la cantidad de datos que tiene que manejar. Bueno, acá yo, por ejemplo, le hice una pregunta. Esto que ven acá arriba, ¿sí?, son las instrucciones. Fíjense que le puse, eres el miembro de un SOC, debes trabajar en conjunto con otro agente del SOC para colaborar en la resolución de incidentes. Le doy campos interesantes que puede utilizar para algunos parámetros para que no se pase y para que no me mande un chorizo así de datos a la API del LLM que estemos usando, porque si no nos va a consumir todos los créditos y pues pobreza, no da. Y después acá abajo tenemos las distintas herramientas y cómo va a ser la orquestación. O sea, esto se le llama handoffs. El handoff es como decirle, te la paso a vos, ¿sí? Esto no me corresponde, hacelo vos. Y se lo tira al otro agente, ¿sí? Fíjense acá, yo le pregunto esto, ¿no? Vamos a ver si lo podemos replicar en vivo. Voy a copiar esto así, tal cual. Tiki. Porque la verdad que está muy problemático mirar y dar la charla al mismo tiempo. Vamos a hacer una nueva y ahí vamos a escribir eso. Sí, vamos a tener que esperar un ratito ahí que piense 2 segundos el navegador. Si se fijan, hasta que cargue, acá tenemos, justo aquí iba a mostrar, elegimos el flujo en este caso que va a seguir según la interacción y nosotros le vamos a preguntar esto
Vamos a ver cuánto demora ahí en resolverlo. Pero en teoría lo que hace ahora es evaluar la información que yo le acabo de dar. Por ejemplo, tiene un parámetro que dice que si la IP es privada, no la vaya a buscar a VirusTotal, no la vaya a buscar a Shodan, no la vaya a buscar a ningún lado, sino que corrobore primero la base de conocimiento, a ver si esta IP tiene alguna historial dentro de la empresa, dentro de la compañía. Si no lo tiene, ¿sí? Recién ahí lo va a buscar al CIEM y va a ver qué pasó con esa IP en particular. También una fecha. Esto es muy importante porque el prompting va a ser muy importante, ¿sí? Para poderlo llevar de manera eficiente. Si nosotros no le damos un tiempo, el modelo, recuerden que no sabe qué hora es, no sabe qué día es. Si nosotros le decimos esto fue el 10 de marzo, para el modelo es lo mismo que ayer, hoy, mañana, no sabe qué día es, entonces hay que explicarle, hay que darle bien los parámetros. Ahora nos va a imprimir todo, me parece, una cosa así. No me quiero extender mucho, así si tienen alguna consulta. Ahí está. Si se fijan, acá ya hizo toda la investigación completa. Fíjense acá abajo. ¿Sí? Fíjense que dice, entiendo que necesitan investigar, bla, 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 bla. Lo voy a dirigir al analista SOC L2, que puede obtener información relevante a los eventos, a los análisis de tácticas, técnicas y procedimientos y eventos del sistema. ¿Sí? Acá hizo el handoff a la otra herramienta. ¿Sí? Continúa. Y acá continúa revisando la dirección IP. ¿Sí? Y está realizando distintas búsquedas con las herramientas que tiene. Esta, por ejemplo, que se llama Threat Hunting, que construye una query en formato Lucen, que es el que usa Elastic y Wazoo, y va devolviendo los resultados. Si se fijan acá, tenemos el análisis, ¿sí? Donde nos va diciendo cuándo fue que sucedió todo. Fíjense que dice a las 4:38:32 y las 6:14 horario UTC, que acá en Argentina serían entre las 1:30 de la mañana y las 3:15. Dos sistemas en el medio, que sería el Domain Controller, que es este que dice Windows no sé cuánto, y el WS02, que es una de las computadoras, múltiples intentos de acceso remoto, ¿sí? Y acá nos muestra cuál es el usuario que se usó, ¿sí? Y acá nos explica los puertos, algunos que se han usado en el ataque, por ahí son medio irrelevantes, porque en un ataque de fuerza bruta es como medio al azar las cantidades de puertos y eso. ¿Qué reglas se activaron con esto? ¿Qué usuarios quedaron comprometidos? ¿Sí? Fíjense que hay 1, 2, y estos que dicen anónimo es porque estaban impersonando a otro usuario a través de un servicio de red. Si se fijan acá, nos muestran a qué áreas administrativos han accedido, ¿sí? Para descargar cosas. Acá nos da tácticas y técnicas de Mitre que han sido utilizadas en el incidente, una especie de línea de tiempo, ¿sí? De cómo fue que sucedió, y algunos indicadores que usó para determinar esto. Y acá nos da un poquito de un breve insight de qué podríamos hacer y qué cosas se usaron, ¿sí? para poder resolverlo, lo cual es muy valioso por si es un junior que está solo y no tiene nadie que le esté diciendo sí, hace esto, hace aquello. Acá por lo menos lo va guiando. No es seguir paso a paso, pero bueno. Fíjense que acá incluso pregunta si hablar con el equipo de IAM para verificar información de estos usuarios, qué sé yo. ¿Sí? Y acá fíjense dónde está, si no tenemos que esperar de vuelta. Creo que era este, a ver, el de IAM. Que le pregunté por esos 3 usuarios y me devolvió las pertenencias a los grupos, a qué departamento de la empresa pertenecen y eso. Pero bueno, está clavadísimo ahí. Esto es un trámite, espera. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que vine a mostrarles y a presentarles. ¿Sí? Esa era la alerta. Bueno, me faltó mostrarles esta parte. Esa era la alerta donde mostraba eso. Esos son los datos que tenía para investigar el modelo. Pero bueno, vieron que bastó con una simple pregunta para que lo encuentre. Esto que ven acá es el orden que siguió para ir revisando todo, que lo encuentran en el Cyber Security Framework para pequeños negocios del NIST. Sí. Bueno, me encanta la mona, así que no podía no ponerlo. Y bueno, esa es la explicación, ¿sí? De qué es lo que se hizo en el ataque ya más técnicamente hablando. Y bueno, si le seguimos preguntando, va a seguir indagando y va a seguir buscando cosas y nos va a poder mostrar un poco esto, pero bueno, ya me quedé sin tiempo. Y eso es todo. Muchas gracias por ver esta presentación. ¿Tenemos tiempo para una pregunta?
cualquier pregunta, cualquier cosa, me agarran allá afuera o ahí en la puerta o lo que sea. Porque acá ya nos hemos quedado sin tiempo, me parece. Muchísimas gracias.